Buenos estudiantes, a continuación vamos a estudiar em, las, la segunda ley de Newton. Dice la segunda ley que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que se actúa sobre él, inversamente proporcional a la fuerza. Inversamente proporcional a la masa, perdón. La dirección de la aceleración es la misma que la fuerza aplicada. Eso, en otras palabras, lo que dice la segunda ley es que la aceleración es proporcional a la fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. Y esto, que es la masa del objeto, es inversamente proporcional a la aceleración. Eso quiere decir que a menor masa, mayor aceleración y a mayor masa, menor aceleración de manera contraria. Por acá vienen algunos conceptos que ustedes van a leer por ahí y vienen los conceptos de fuerza de fricción. Recordemos que una fuerza de fricción es como, por ejemplo, cuando el auto va sobre la carretera, hay una fricción de las llantas respecto a la superficie que lo hace mantenerse sobre la carretera, porque si no se resbalaría y se iría y chocaría contra todos lados. También es importante que recordemos el concepto de peso y esta es la fórmula que peso es masa por grado. Dice que el peso es la medida de la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto. En el sistema internacional se mide en newtons, al igual que una fuerza. Como lo dice acá, una fuerza gravitatoria se denomina el peso. Es la unidad derivada, es un vector, por ende va a tener dirección y se mide con el dinamómetro. Son parte de la teoría que tenemos. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Y bueno, ahí va a venir la práctica que ustedes tienen que realizar. Pero antes, yo quería explicarles algunos ejercicios respecto a la segunda ley de Newton. Bueno, este es el ejercicio 1, este que está por acá. Y este otro que está por acá es el ejercicio número 2. Dice la segunda ley que la sumatoria, este es el símbolo de sumatoria, de fuerzas, aquí vamos a trabajar con el eje X, es igual a la masa por la aceleración del objeto. Acá nos piden aceleración, entonces la sumatoria de fuerzas en X dividido entre la masa es igual a la aceleración. Entonces, lo número 1 es sacar la sumatoria de fuerzas, perdón. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando vieron vectores, es siempre las fuerzas, esta fuerza que no tiene ángulo está directamente sobre X, no hay que hacerle nada. Cuando una fuerza no está sobre X, pero tiene una componente, si se acuerdan de vectores, yo puedo calcular la componente en X, o sea, la F1X. Acá yo diría, como la F1 apunta hacia la derecha, es positiva. Entonces, a la hora de hacer la sumatoria, voy a tener F1X menos F2 dividido entre la masa. Eso es la aceleración. ¿Por qué menos F2? Porque F2 apunta hacia la izquierda. Entonces yo voy y tomo F1X. Aquí no está F1X, está F1. Entonces voy a tomar el valor de F1 y lo multiplico por el coseno del ángulo, que sería 50. Menos el valor de la F2, que sí está sobre X. Negativo, menos 5. Y eso lo divido entre la masa, que son 2 kilogramos. Entonces, ustedes toman la calculadora
colocarla por acá. Y simplemente fracción 10 por coseno de 50, que es el ángulo, menos 5 y lo divido entre 2. Eso me da que es 0,71 aproximadamente. La respuesta es 0,71 metros por segundos al cuadrado para este primer caso. Ahora veamos este, igual sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Como también me preguntan la aceleración, entonces aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? F1, que igual está con un ángulo de 15 grados, entonces voy a hacer 30 newtons por cos de 15 menos 10, porque F2 apunta hacia la izquierda. No es en el lado que esté. No significa que porque esté a la derecha va a ser positivo, sino hacia dónde apunta. Y F3 que apunta, vean, está en el lado negativo, diríamos, o sea, en la izquierda, pero apunta hacia la derecha, por ende es positivo. 5 newtons. Y eso lo divido entre la masa, que son 5 kilogramos. Entonces vamos a ver, fracción 30 por cos de 15 menos 10 más 5 dividido entre 5. 4,79 metros por segundo al cuadrado. Ok, veamos. Voy a hacer este que está aquí, que es más complejo. Ese otro ahí también ustedes se lo pueden hacer de práctica. Recordemos que de nuevo la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del objeto. Sumatoria de fuerzas en X dividido entre la aceleración, contrario a la anterior fórmula que vimos, es igual a la masa. Entonces, igual, aquí voy a tener F2 que tiene un ángulo, entonces, y apunta hacia la izquierda, entonces voy a tener menos F2X más F3, porque apunta hacia la derecha, más F1X. Y esto lo divido entre la aceleración. Ahora, ¿quién es menos F2X? Va a ser menos lo que vale la componente, que es 25. 25 newtons. Más F3, que es 8 newtons, que no hay que hacerle nada porque es
no tiene un ángulo, entonces lo coloco tal y como está, con el signo positivo porque apunta hacia la derecha, más 60 newtons por cos de 40. Vamos a ver, cos de 40. Y eso lo divido entre la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado. Ok, entonces vamos a tomar la calculadora y vamos a hacer la operación. Menos 25 más 8 más 60 por cos de 40 dividido entre 4, y eso me da una masa de 7,24. Siete coma 24 kilogramos. Y eso serían estos tipos de ejercicios, ¿verdad? Ahora, también dentro de este tema es importante recordar que peso es masa por gravedad. A ver, peso es igual a masa por gravedad. Esto tiene que estar en newtons, esto en kilogramos y esto en metros por segundo al cuadrado. Igual ustedes les podrían dar el peso y con la gravedad del lugar usted puede calcular la masa haciendo un despeje sencillo. Entonces esto es nada más en términos de aplicar la fórmula. Entonces esto sería respecto a esto de la segunda ley de Newton. Ahí tienen que practicarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias.